que es el financiamiento de las campañas políticas, de las campañas electorales de los partidos y movimientos políticos. Fausto, buenas tardes, bienvenido. El presidente de la República, Daniel Noboa, yo lo interpreto como una cortina de humo, pero hay que hablar de este tema, porque hay una crisis energética que preocupa muchísimo más a los ecuatorianos. Pero hay que hablar del tema, el financiamiento a las organizaciones políticas por parte del Estado. El presidente anunció una reforma parcial para poner fin a este financiamiento. ¿Qué implica o qué implicaría la falta de financiamiento estatal a las organizaciones políticas? Fausto, buenas tardes. Saludos cordiales, estimada Mónica, y a todos los amigos que nos escuchan y nos observan. Yo diría que no solo puede ser una campaña, una cortina de humo en torno a la problemática que estamos viviendo en la actualidad, que tiene que ver con los cortes de energía eléctrica, sino también como una propuesta política electoral. Es decir, aprovecharse del sentimiento ciudadano que de una u otra forma, como no conoce a profundidad los elementos importantes y la esencia que implica el financiamiento, tanto por un lado de las campañas electorales como por otro lado a las organizaciones políticas, ese sentimiento que dice, ¿por qué se destina dinero para campañas electorales cuando hay otras cosas más importantes que hacerlas? Eso dice la ciudadanía en común, ¿verdad? Porque no conoce muy bien la esencia. Y de eso quizás se está aprovechando el presidente de la República para hacer esa propuesta justamente en este periodo de campaña electoral, es decir, es utilizado estratégicamente el momento y la intención o la idea del gobierno. Ahora, lo que usted menciona, O sea, porque hay que partir de... seguramente, perdón que le interrumpa Fausto, porque seguramente el gobierno hizo un focus group y lo que determinó esto fue que la gente le molesta financiar las campañas de las organizaciones políticas tras conocerse de hace poco más de un mes de 17 binomios presidenciales. Mire, si es que usted le pregunta a la ciudadanía, ¿está de acuerdo que se siga pagando a los expresidentes el sueldo vitalicio? La gente le va a decir no, No. porque a razón de qué tiene que pagarle. Entonces, aprovechan el momento y la coyuntura para lanzar este tipo de propuestas en función del sentimiento, ¿no es cierto?, y de la opinión ciudadana. Esto de suspender o esto de hacer la reforma constitucional para eliminar dos rubros, ¿no es cierto?, porque no es solo un rubro, el rubro del financiamiento a las campañas electorales y el rubro de financiamiento a las organizaciones políticas para su funcionamiento. Uh-huh. Y vamos un poco por partes, ¿no es cierto? Primero, la esencia. La esencia de financiar las campañas electorales desde el Estado es para efectivamente permitir que sectores sociales que no tienen financiamiento de grupos económicos de poder, que no tienen capacidad económica para invertir en campañas electorales, puedan participar en procesos de elección y obviamente de esa manera garantizar la posibilidad de acceso a la gestión pública y al control de organismos como gobiernos parroquiales, gobiernos municipales, prefecturas, la Asamblea Legislativa, el Parlamento andino, el propio Consejo de Participación Ciudadana y la Presidencia de la República. Me explico. ¿Quiénes financian en la actualidad a los partidos y movimientos políticos desde la parte privada o desde la parte personal? Los grandes empresarios, los grandes Uh-huh. banqueros, los grandes industriales. Incluso se ha determinado que hay dinero de corrupción y hay dinero del narcotráfico. Entonces, si se elimina este financiamiento, que no es una entrega de dinero directo a las organizaciones, Así que eso es. también tiene que conocer la ciudadanía. No es que el Consejo Nacional Electoral entrega a los partidos y a los candidatos cierto monto para que hagan campaña. No, el mecanismo de financiamiento es que los partidos políticos determinan a qué medios de comunicación o en qué medios de comunicación se va a hacer la publicidad y el Consejo Nacional Electoral Les hace un paga. contrato directo con esos medios de comunicación y paga directamente a esos medios de comunicación. Entonces, ¿qué posibilita? Posibilita que haya equidad, ¿no es cierto? Que haya justicia de participación en los procesos electorales y que justamente no sean los partidos de los ricos
los únicos que pueden Los, uh-huh. participar en elecciones. Ese es un rubro. Es Y el que, otro es que rubro, estimada eso, perdón Mónica, que antes de ir al otro rubro que usted señala, Fausto, es que eso daría la impresión, ¿no? Que es lo que se pretende, ¿no? Más allá de que, insisto, parecería una cortina de humo para tapar la crisis energética que cada vez se ahonda más en el país, sino que además solo querrían participar los que van a poder hacer campañas millonarias y que ya hemos tenido presidentes banqueros, ahora un presidente que es el hijo de la fortuna más grande del país. mire, adicionalmente a eso tiene que ver el tema de que no es un problema del financiamiento, ¿no es cierto?, de las campañas electorales, sino es un tema del modelo de gestión del financiamiento de las campañas electorales. Es decir, el Consejo Nacional Electoral, entre una de sus funciones, está el financiar, pero también hacer un seguimiento y control de cuál es el tipo de pautas y los contenidos que tienen cada una de Ajá. las piezas publicitarias de las organizaciones políticas. La pregunta aquí de sencilla para verificar si el Consejo Nacional Electoral ha cumplido. ¿Dónde está el informe transparente del Consejo Nacional Electoral de que ha hecho ese seguimiento? Exacto. Segundo, el propio Código de la Democracia establece que aquellos partidos que no han obtenido el 4% de votación en las elecciones bipersonales, es decir, asambleístas, concejales, deben hacer la devolución del 50%, es decir, de la mitad de los fondos asignados para financiamiento de las campañas electorales. Pregunta, ¿el Consejo Nacional Electoral ha presentado alguna vez un informe transparente, ¿no es cierto?, del seguimiento y del cobro que ha hecho a las organizaciones políticas para que repongan o devuelvan ese 50%? No lo ha hecho. Entonces, es una cuestión principalmente de De modelo de control. gestión, en lo Uh-huh. personal, creo yo, de control. Es decir, control, seguimiento, recuperación de recursos Uh-huh. y adicionalmente lo que tiene que ver con la calidad de contenidos. ¿Por qué? Porque recuerde que con usted analizábamos la otra vez y decíamos, mientras presentan un plan o programa de gobierno al Consejo Nacional Electoral, las piezas publicitarias dicen otra cosa. Entonces, ¿cuál es la labor del Consejo Nacional Electoral? Ver que lo que proponen en los medios de comunicación sea lo que está plasmado en los programas y planes de gobierno. Y eso no lo ha hecho, ¿no es cierto? Entonces, en el plan de gobierno dicen, ofrecemos 1.000 empleos, pero en la pieza promocional o publicitaria le dicen, vamos a darle 1.000.000 de empleos. Y a la final entonces hay una trampa ahí que incluso limita la posibilidad de hacer revocatoria del mandato, pues. Porque Claro. cuando usted dice, ah, el presidente ofreció 1.000.000 de empleos y no cumplió, el Consejo Nacional Electoral dice, vean, en el plan de trabajo del presidente no está que ofrece 1.000.000 de empleos. Entonces, ¿cómo es que hacemos revocatoria del mandato si no consta en el plan de gobierno? Es decir, hay una jugada también en la que, en lo fundamental, tiene que ver con la actitud y el funcionamiento, sobre todo con la constitución o conformación de ese propio Consejo Nacional Nacional. Electoral. Pero, ¿cómo si el mismo CNE, por ejemplo, en el gobierno de Guillermo Lasso, no entregó los formularios para empezar con una revocatoria? Por eso, porque parte fundamentalmente de que se aplica la leguleyada jurídica, ¿no es cierto?, en torno a si se justifica o no se justifica la recolección de firmas y el proceso de revocatoria del mandato sobre la base de qué? De que la Constitución y el Código de la Democracia prevén de que uno de los causales de revocatoria es el incumplimiento del programa de gobierno. Y el programa de gobierno solamente es el que está inscrito en el Consejo Nacional Electoral, no el que se dijo públicamente, no el que se sacó en la plantilla, en el video, en el spot publicitario. Y entonces, obviamente, entonces aprovechan de ese marco para decir, como no se justifica dentro del contexto de lo que se escribió en este plan, entonces no entregamos las firmas porque no hay justificación. Eso es lo que están haciendo y han venido haciendo, por lo menos en estos últimos años. Uh-huh. Ahora, Fausto, ¿qué pasaría? Porque, insisto, ¿no? Es lo que la ciudadanía quiere, ¿no? Como usted señaló. Pregúntele a un ciudadano y está de acuerdo que se le quite los sueldos vitalicios, van a decir que sí. O que se disminuya el número de asambleístas, van a decir que sí. Entonces, ¿qué pasaría si es que esto llegase a aprobar? ¿Qué pasaría? Pasaría entonces de que se monopolizaría de parte de un sector o grupo de poder, principalmente Uh-huh. económico,
el control del Estado y de todas las instituciones, porque ahí viene el otro fragmento o sector que tiene que ver con el financiamiento de organizaciones político-partidistas. ¿Qué dice el Código de la Democracia y la propia Constitución? Que habrá un fondo partidario que será distribuido, no con todas las organizaciones políticas, sino solamente con aquellas que en la elección hayan obtenido el 4% de votación, ¿sí? Y ese fondo partidario significará o será entregado de acuerdo al porcentaje de votación primero y segundo, servirá para capacitación, formación, investigación y el funcionamiento organizativo. Mire, yo le soy sincero, Revolución Ciudadana tiene un proceso orgánico y estructurado. La Unidad Popular es un partido organizado y estructurado, ¿no es cierto? Y quizá el Partido Social Cristiano es o tiene un proceso orgánico y estructurado. Ahora se ha sumado ya desde el punto de vista de reciente reconocimiento, creo, pero el resto de partidos y movimientos no tiene un proceso estructurado y organizado. Entonces ahí vuelvo a insistir, ¿cuál es el rol del Consejo Nacional Electoral y cuál es el modelo de gestión que están aplicando para el control y seguimiento de que esos recursos asignados sirvan para el efecto o el objeto para el cual fueron asignados? Ejemplo, los candidatos en la actualidad, todos los candidatos a presidentes, responden o representan a las organizaciones políticas por las cuales están representando, es decir, se inscribieron porque tienen una historia dentro de esas organizaciones políticas. No, quizá los 3 o 4 partidos que yo acabé de mencionar son los únicos que tienen, digamos, candidatos que surgieron de sus propias filas. El tema de capacitación, habría que ver cuáles son los informes no ficticios, sino los informes verificados con seguimiento desde el Consejo Nacional Electoral de procesos de capacitación y formación. La investigación no se trata de coger y decir vamos a hacer cualquier investigación, sino que se asignan recursos para que dentro de los partidos investiguen cuáles son las problemáticas que tiene cada uno de los territorios y el país para que puedan sugerir propuestas y alternativas de solución, pero no hay ni siquiera publicaciones en ese sentido. Y lo otro, adicionalmente en el funcionamiento de cada una de las organizaciones, se entendería obviamente de que debe haber un informe detallado de los gastos que se hagan como comisiones de servicios, viáticos, pago de secretarias, etcétera, etcétera. Recordemos de que por ahí hasta se pagaba una cirugía en una organización política de uno de los directivos, pues, ¿no es cierto? Lo cual le costó también un llamado de atención del contencioso electoral. Es decir, hay entonces una desvinculación del proceso del sistema democrático desde el Consejo Nacional Electoral. Exacto. ¿Y a quién le corresponde ese control? ¿Al Consejo Nacional Electoral o al Tribunal Contencioso Electoral? A ver, el Tribunal Contencioso Electoral le corresponde el juzgamiento del delito electoral. Ya. Al Consejo Nacional Electoral le corresponde la ejecución y operación de procesos políticos participativos dentro de la democracia. Entonces, quien debe determinar la ejecución es el Consejo Nacional Electoral, y si encuentra indicios de incumplimiento, del cumplimiento del objeto por el cual fueron asignados esos recursos, debe presentar entonces al Tribunal Contencioso Electoral para que juzgue si hubo o no delito electoral en el caso del gasto de esos recursos asignados respecto al fondo de campaña electoral y obviamente al fondo partidario, que es la discusión que se está planteando como reforma. Por eso yo le mencionaba, ¿no? ¿A quién le corresponde? El Consejo Nacional Electoral, el control. ¿Qué pasa? ¿Por qué todavía existen ciertos movimientos que no alcanzan el porcentaje permitido? ¿Se sigue participando? ¿Cómo se está controlando esta campaña anticipada también? Claro, ahora hay que ver que el funcionamiento de las organizaciones políticas desde el punto de vista legal recurren a algunos elementos, ¿no es cierto? El primero, de que debe obtener por lo menos el 4% de votación en una elección bipersonal. Si es que no obtiene eso, debe obtener por lo menos 3 asambleístas en el país. Si es que no obtiene eso, por lo menos debe tener el 10% de alcaldes de concejales de todo el país. Más o menos me parece que son 23 o 24 concejales, ¿no es cierto? De acuerdo al número total. Y si es que no tiene eso, debe tener alrededor de 8 o 10 alcaldes en el país. Es decir, hay algunos requisitos que les permiten mantenerse en la legalidad. Gran parte de estos partidos, unos hacen alianzas,
otros han desaparecido y otros definitivamente lo que han hecho es refundarse. Es decir, ahora pierdo las elecciones, me cambio de nombre y refundo una organización. Y usted recuerde que para legalizar una organización, partido político, el 1.5% de empadronados, y movimientos políticos que no son partidos, no tienen la misma estructura y funcionamiento, el 1% de empadronados. Entonces aquí, para los movimientos es más fácil, ¿no es cierto? Porque en esta elección me presento y ahora me llamo Ecuador, sí. Mañana, como pierdo las elecciones, nuevamente recojo el 1% y ya me llamo Ecuador, no. Y así sucesivamente cambiándose de nombres. Es la jugada, lamentablemente, que no permite fortalecer el proceso democrático de participación electoral de los ciudadanos sobre todo. Por eso es que yo le digo, doña Mónica, he hecho una propuesta que quizá, claro, como somos de provincia no se tome en cuenta. No debe existir como Consejo Nacional Electoral, debe ser un instituto de la democracia. ¿Qué significa eso? Que su principal tarea y prioridad debe ser el fortalecimiento de la participación de los ciudadanos en democracia, de la formación política, la formación geográfica, la formación social, la formación de gestión incluso de la cuestión pública, y que las elecciones sea solamente un adherente, una conclusión, una respuesta de ese proceso de formación. Entonces ahí estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Pero aquí el problema es de que el Consejo Nacional Electoral está preocupado solamente de elecciones y de una elección a otra elección, pues se cruza de brazos, ni siquiera hacer una propuesta de reforma al Código de la Democracia, que es necesario y urgente. Uh-huh. Pero bueno, por ahora este código de la democracia no debería ser reformado, ¿no? Si es que hubiese una propuesta, porque estamos en temporada electoral, estamos en un año electoral. Evidentemente no puede ser reformado, porque así dice incluso la Constitución de la República, ¿no es ¿Y cierto? qué pasa con lo que presentó el presidente, con la reforma parcial? El presidente de la República presenta un proyecto a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional debe resolver y si es que existe, digamos, argumento jurídico constitucional para que pase, implicaría que entre a la Asamblea y haga la reforma. Si es que no existe, se iría al archivo. Si es que la Asamblea Nacional hace la reforma, luego deberá ir a un referéndum. Es decir, la reforma todavía no se da. La reforma se da cuando ya haya el referéndum, que no significa que pueda hacer durante el proceso electoral de febrero, claro, sino que tendrá que ser a posteriormente. posterior, marzo, abril, mayo. Pero claro, Ya, lo que le interesaría es tener esa pregunta dentro de las próximas elecciones, ¿no? Y les interesa tener en el debate, ¿sí? Es decir, no es una propuesta suelta, ingenua, ¿no es cierto? Sino es una propuesta que les interesa que esté en la discusión y el debate. Es decir, ve, el presidente quiere que se acabe entonces el financiamiento y entonces vamos a votar por la idea o por quien propuso. Tal cual como diría el tema de la inseguridad y otros de las bases. O como por ejemplo la propia crisis que estamos viviendo eléctrica, ¿no es cierto? Que culpa a la Asamblea de que supuestamente solamente ha permitido el 10% de producción, el 10 puntos de megawatts de energía eléctrica, pero no le dice completamente qué es lo que dice la ley, pues, ¿no es cierto? Cuando le dice sí está permitido que haga una producción mayor, pero para la producción mayor al 10 puntos significa que es otro proceso. Lo que pasa es que quieren llevarse a manos lavadas la producción de la energía eléctrica y generar un proceso de comercialización beneficiando a la empresa privada y no entendiendo de que hay que precautelar el interés público y a la población, sobre todo que a la final es la que pagamos las consecuencias de las medidas que se adoptan, incluso con un posible incremento del precio de la energía eléctrica. Uh-huh. Y hablando de temas coyunturales, Fausto, sí me gustaría preguntarle sobre la situación de la vicepresidenta de la República, que también está en el debate público. Nos han inmiscuido o han inmiscuido a las otras funciones del Estado y al resto de ecuatorianos en un problema que debieron haber resuelto entre los dos, ¿no? Porque finalmente quien puso ahí a Verónica Abad como candidata a la vicepresidencia fue el mismo Daniel Noboa. Sin embargo, ya hemos llegado a este punto y los vocales del Consejo Nacional Electoral, como Elena Nájera y Enrique Pita, han dicho que debe tomar una licencia el presidente Noboa en la campaña electoral y debe ser la vicepresidenta de la República quien asume esas funciones.
¿Cómo mira usted todo lo que se ha dado en este tiempo sobre los sumarios administrativos, las acciones de protección que le han negado a la vicepresidenta, el traslado hacia Turquía y otras muchas situaciones que se ha dado en torno a este caso? Es evidente que a mi juicio podría haber una especie incluso hasta de hostigamiento, ¿no es cierto?, a la vicepresidenta de la República. Me parece que ha habido una manipulación incluso desde el ámbito jurídico en el tema de la violencia política que fuera presentada como demanda por parte o denuncia por parte de la propia vicepresidenta en el contencioso electoral. Fíjese usted que está en stand-by. Calificaron la denuncia de la señora Jacome en contra de la vicepresidenta, pero no calificaron la denuncia de la señora vicepresidenta en contra del presidente y algunos ministros, y que esa fue presentada con mucha más anterioridad. Es decir, hay un manejo político en ese Sin sentido duda. del tema del Tribunal Contencioso Electoral. El otro tema es de que, al parecer, y como dicen los entendidos en el derecho constitucional, ministros que no conocen primero y no tienen asesoramiento adecuado en función de que el presidente y vicepresidente tienen régimen especial amparados dentro de la Constitución, la cual determina las causales, ¿no es cierto?, para que puedan ser destituidos de sus funciones, y que el único ente de destitución significaría la Asamblea Legislativa. No habría otro mecanismo, otra institución que pueda destituir al presidente y vicepresidente a través de un juicio político o la propia declaratoria de muerte cruzada desde la Asamblea Legislativa, que tiene esa capacidad. Lo otro es de que, si bien es cierto, se pretendería buscar el mecanismo para dejarle sin la capacidad del derecho ciudadano, que se dice, quitarle o arrebatarle los derechos políticos a través de ciertas argucias, pero eso tampoco es justificado porque a la final, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista político, hay, digamos, una oposición de todos los sectores en torno a lo que vienen haciendo dentro del gobierno. Ahora, yo creo y estoy de acuerdo con lo que podrían decir algunos entendidos en la materia, incluso dentro del Consejo Nacional Electoral. La ley es clara. El presidente, independientemente de que sea elección o reelección, a la final el presidente va a ser candidato. Y por tanto, al ser candidato, en el momento, al menos a mi juicio es así, porque así ha sucedido los años anteriores o los periodos anteriores electorales, en el momento que es calificado como candidato, debería optar por la licencia sin sueldo y asumir la presidencia la vicepresidenta. ¿Por qué? Porque aquí se está manejando un juego interesante. Así es. El presidente debe encargar la presidencia a partir del primer día de la campaña electoral. Leamos lo que dice el Código de la Democracia. Porque entonces, ¿por qué no se aplica a los demás servidores públicos la misma consigna? Pues, y si usted ve en la actualidad aquellos servidores públicos que se han inscrito como candidatos, Se resulta que en las renuncia. instituciones de inmediato, Ajá, ipso facto, les hacen les renunciar. determinan la licencia. Ujú. Entonces, ¿por qué no se aplica para unos y para otros? Lo que escuché algo que me llamó la atención como una especie de deslindar responsabilidades del vicepresidente del Consejo Nacional Electoral es que no tiene nada que hacer el Consejo Nacional Electoral en torno a que se obtiene o no obtiene la licencia, sino será el Tribunal Contencioso Electoral mediante una resolución del Tribunal Contencioso Electoral. Algo de eso escuché, espero no equivocarme, pero sin embargo ese sería un error porque volvemos al tema del financiamiento. ¿Cuál es el rol del Consejo Nacional Electoral en el control Ujú. del cumplimiento del Código de la Democracia y de sus disposiciones respecto a todos los elementos y requerimientos para que puedan ser candidatos y puedan participar y hacer proselitismo electoral? Entonces aquí es dejar hacer, dejar pasar y que otros resuelvan el problema y yo me lavo las manos como Poncio Pilato. Yo más o menos estoy viendo eso, pero en lo personal, calificada la candidatura del señor Noboa, la vicepresidenta debería asumir la presidencia independientemente de los O sumarios, los sea, no, procesos no incluso cabería, o constitucionales. sea, no cabe, Fausto, que llegado el momento, que entiendo que será la época de campaña electoral, el próximo 3 de enero del 2025, durante lo que dure la misma, que Novoa diga a las 5 de la tarde, a partir de las 5 de la tarde me voy a dedicar a hacer campaña.
No, de ninguna manera, porque él es candidato ya desde el momento que es calificado. Y entonces no puede decir usted de 8 a 5 no voy a ser candidato y de 5 en adelante sí voy a ser candidato, de ninguna manera. Él es candidato a tiempo completo desde el primer día en que el Consejo Nacional Electoral dice está calificado como candidato. Y por tanto, cualquier acto de presencia pública significará campaña, más allá de que no diga voten por mí, porque ya no puede usted decirle a un candidato que haga campaña. Han Ujú. existido algunos candidatos incluso que ya luego de ser calificados han dicho ya no voy a hacer campaña por mí porque yo lo estoy respaldando a mi amigo. Y entonces no han hecho campaña, ¿no es cierto? No han sacado más allá del voto de la familia y eso por no quedarse solos. Pero ¿qué significa eso? Significa de que están violentando la norma porque la norma dice de que los candidatos, los funcionarios públicos no pueden hacer campaña electoral y los candidatos no pueden desempeñar funciones mientras están de candidatos. ¿Eso qué significa? Licencia. ¿Sí? Lo único que estaría en definirse, y al menos a mi juicio, es de que se garantice que el momento que sea calificado Daniel Noboa debe dejar la presidencia y encargarla hasta que vuelva luego de la campaña electoral. Ujú. ¿A quién encargarla? A la vicepresidenta, porque no hay otro Como órgano de corresponde sucesión. como dice la Constitución, o sea, ese encargo es a la vicepresidenta de la República. Ahora veamos qué es lo que podrían inventarse para no encargarle a la vicepresidenta. Jurídicamente yo no veo ninguna. Incluso políticamente podrían inventarse, pero eso sería, digamos, todo un desbarajuste o una propuesta, como dirían vulgarmente alguien, una mamarrachada que presente a alguien del gobierno de que la vicepresidenta no pueda ser, incluso de que no le encargue y quede en abandono el cargo, por ejemplo. Es decir, no hay una cuestión jurídica, pero tampoco, a mi juicio, habría una cuestión política que pueda justificar el hecho de que no se encargue la presidencia a la vicepresidenta. Ujú. Bueno, hemos visto esta situación. Mañana, por ejemplo, entiendo que al inscribir la candidatura Henry Kronfle, el presidente de la Asamblea Nacional, quien buscará la presidencia de la República con la lista 6, tendrá que renunciar a la presidencia, al de la Asamblea, ¿no? Claro, porque la ley dice claramente que si es que es para la reelección, deberá encargar su función a su alterno. Pero si es que es para otra dignidad, debe renunciar o presentar la renuncia. En este caso, el presidente de la Asamblea es asambleísta y va para la presidencia de la República como candidato, entonces tiene que renunciar porque la norma es muy clara. Ujú, claro. Un tema final, Fausto, hemos visto ya muchos candidatos y candidatas que se han ido inscribiendo en este proceso electoral. La campaña está a puertas de iniciarse ya, en algunos casos ya se lo ha hecho, pero hay una crisis profunda hoy por hoy en el país, ¿no? La crisis energética, la crisis de inseguridad y esta crisis económica. ¿Cómo mira el panorama electoral en medio de esta realidad ecuatoriana? A ver, yo coincido con alguien que dijo que estamos viviendo una crisis multidimensional y en eso es real, pues, ¿no es cierto? Tenemos no solo una crisis energética, tenemos una crisis económica, una crisis de institucionalidad, una crisis de inseguridad, desempleo, problemas en el área de la deuda externa, en el contexto internacional también, en las relaciones exteriores. Es decir, tenemos un problema gravísimo en el país. Ahora, el tema es de que la mayor parte de candidaturas van a hacer referencia a estas problemáticas. Ujú. El tema es con qué claridad hacen referencia, pero también plantean y proponen soluciones. Soluciones que convenzan a la ciudadanía y que digan, pues, en el plano de la crisis energética vamos a hacer esto, ¿no es cierto? Y que la gente diga, sí, en verdad, estos van a cumplir con ello. Porque no pueden haber propuestas en términos generales, ¿no es cierto? Lo que sucedió en la campaña anterior, ¿no es cierto? Vamos a combatir la delincuencia, sí, vamos a sacar los militares, el plan Fénix, el plan AVE, el plan etcétera, es decir, temas generales, tienen que ser más específicos, Pero incluso cómo hay un ejemplo, no nos lo dicen, ¿no? O sea, no todos, ¿no? Pero cómo no nos lo dicen.
Y ahí está la ciudadanía cuando ya se posesionan los gobiernos o los presidentes que ganaron, el descontento y la inconformidad, pues, porque finalmente terminan mintiéndole en campaña. Mire, el IVA es una clara muestra de aquello. Evidentemente, a nosotros no nos dicen, no nos han dicho, ¿no es cierto? Pero hay un elemento importante que la gente, la población y sobre todo aquellos que votaron, que son los jóvenes el año anterior y que se convencieron de una figura, ahora ya la conocieron esa figura. Y entonces ya no va a ser el mismo resultado o la misma respuesta. Van a valorar mucho qué tuvieron, qué tenían antes de la elección anterior y qué tuvieron con el ejercicio de gobierno y qué tienen ahora con los quienes están en la esfera pública política y quienes están como candidatos. Yo creo que hay que establecer que se marca una diferenciación, ¿no es cierto?, importante en la actualidad entre quienes sean capaces de sintonizarse no solo con la necesidad, porque sintonizarse con la necesidad no puede ser solamente la propuesta demagógica, que puede ser el resultado del estudio de marketing, el estudio neuropolítico que se suele decir, de sentimientos, de aspiraciones, de necesidades, de motivaciones que tiene la población para decir hay que hacer esto, porque lamentablemente eso se hace en política electoral y no solo en el país, sino en todo el mundo en general, ¿no es cierto? Ujú. Sino que realmente implique la posibilidad de proponer qué se va a hacer en cada uno de los problemas y fundamentalmente en aquellos que son de mayor peso. Y de mayor peso yo creo que en lo personal es el empleo de todos y el empleo juvenil en particular. Principalmente, Fausto, pero todos nos van a decir o nos van a dar soluciones. Los que conocen la realidad del país, no soluciones inmediatas, porque esta situación es grave, lo que estamos viviendo hoy por hoy en el Ecuador. Pero muchos otros van a darnos o van a querer darnos soluciones inmediatas a los problemas del país y van a usar lo que ya se usó en el 2021, 2023, que fue el TikTok, y la gente no mira, no lee los planes de gobierno. A ver, en planificación se entiende que hay dos momentos, ¿no es cierto? El uno, en este caso, sobre todo, la planeación de mitigación o contención, y el otro, la planeación estratégica, pues no. La de mitigación efectivamente es una respuesta inmediata a ver, vamos a proponer que de aquí al 2026 vamos a tener estas condiciones, vamos a poner en orden la casa, esto se va a hacer en legislación, esto se va a hacer en el manejo económico, esto se va a hacer en empleo, ¿no es cierto? ¿Cómo es que puede mitigarse y contenerse para que no se desborde más de lo que ya está? Pero estratégicamente al 2020, al 2028, al 2030, al cumplimiento del periodo, a la finalización del periodo, vamos a tener este país, este Ecuador, que ya es lo estratégico. Entonces, si los candidatos logran proponer de alguna manera y separar estos dos elementos, que la gente tenga claro, con transparencia, a ver, están proponiendo esto para ahora y esto para después, sí, pero como usted va a observar, doña Mónica, no todos, pero la gran mayoría van a proponer cuestiones generales. Y esas cuestiones generales son las que dicen de largo aliento. Yo sé que la de largo aliento tiene que ver con resolver problemas integrales, pero usted tiene capacidad para intervenir inmediatamente, como por ejemplo, el resolver el acceso a la educación básica, general, la educación universitaria. Eso es inmediato, ese es de contención y mitigación frente al aumento de la delincuencia. Eso implica dar una atención. ¿Cómo lo van a hacer? Ahí expliquemos, pues, los candidatos qué es lo que están proponiendo, ¿sí? Y lo otro es efectivamente, está en la capacidad y la posibilidad de que los medios de comunicación puedan lograr generar el desarrollo, ¿no es cierto? Los medios de comunicación serios también puedan lograr generar el desarrollo del debate ciudadano en torno a lo que significa la publicidad engañosa que pueden hacer los candidatos con el uso del marketing político. Y digo medios de comunicación serios porque recién escuchamos cómo se denunció, ¿no es cierto?, una reunión entre altos directivos en las que se llegó a acuerdo para la pauta, ¿no es cierto?, que hay una denuncia con el gobierno y entonces, Así ¿qué es. significa eso? Que esos medios no van a generar un debate real, un debate objetivo, un debate de análisis, más allá de que esté o no esté a favor de un candidato o de una organización, debe haber la posibilidad de que podamos cuestionar a unos y autocuestionar a otros.
de entre todas las organizaciones y las fuerzas para establecer efectivamente que la construcción de la democracia no está solamente en decir yo tengo la razón, sino cómo es que aprovecho las fortalezas de otros sectores hasta para decir, juntémonos. Bueno, si nosotros ganamos, avancemos en este proceso, en esto estamos Claro, yo coincidiendo. creo que también la academia debería provocar estos debates. Definitivamente, yo en lo personal he sido partidario siempre de que la academia debe ser un instrumento importante Ujú. de generación de debate, sobre todo porque tiene a una población que es transitoria y que está en proceso de formación de su titularización profesional, sí, pero Tal cual. también de la captación del concepto de vida, ¿no es cierto? ¿Qué es el concepto de vida? La posibilidad de que después, cuando ya sean profesionales en el ejercicio de sus funciones, van a tener que atender este tipo de problemas que ahora tenemos: educación, salud, vivienda, alimentación, etcétera, etcétera. Cuando se tiene claro ese concepto, si es que la academia se involucra en el proceso del debate democrático sobre elecciones, vamos a tener otros actores distintos. Por Incluso podrían supuesto. surgir los propios candidatos a futuro. Indudablemente. Fausto Giraldo, sociólogo y analista político, esta tarde en cabina con Mónica Vaca. Muchas gracias, Fausto, como siempre. Un abrazo grande.